En este video me gustaría hablarles acerca de la parábola del esclavo fiel y discreto, de cuál es su correcta interpretación o la forma correcta de interpretarlo acorde al contexto de la Biblia y el por qué los testigos de Jehová están interpretando de una forma incorrecta la parábola del esclavo fiel y discreto. Pero antes de entrar concretamente en Mateo capítulo 24, algo muy importante que quería transmitirles es el problema de raíz, es lograr comprender qué es lo que está ocurriendo dentro de los testigos de Jehová que los lleva vez tras vez a tener una doctrina errada que se aparta de las escrituras. Y hay una palabra clave de la cual tenemos que hablar, que es la arrogancia. La arrogancia es la clave de todo este tema. Y esto se remonta incluso al tiempo en el cual nace la Sociedad de Tratados Atalaya, se remonta a sus primeros presidentes, a estos hombres que comenzaron a hacer uso de ciertas parábolas y pasajes, sacándolos de su contexto, para poder tener de esa forma algún aval de que supuestamente sus interpretaciones y su enseñanza era bíblica. ¿Por qué digo que el problema de clave es la arrogancia y el orgullo? Ahora les voy a pasar a explicar. Puntualmente me gustaría que revisemos un texto que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21, y que de hecho es un texto clave para poder comprender correctamente la parábola del esclavo fiel y discreto. Sucede que este texto, este capítulo de Mateo capítulo 7, está hablando justamente de la segunda venida de Cristo y cuando Él juzgará a las naciones y apartará a los que deben entrar en su reino de los siervos malvados que se quedarán fuera. Esta segunda venida de Jesucristo, que a lo largo de la Biblia podemos ver que fue prometida por nuestro Señor Jesucristo, de que Él volvería una segunda vez para poder instaurar su reino aquí en la tierra, es particularmente de lo que habla la parábola de Mateo 24. Fíjense, me gustaría compartirles entonces a partir del versículo 21 de Mateo 7, y dice lo siguiente: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. En este pasaje particularmente se habla justamente de estos obreros de maldad. El pasaje está hablando puntualmente en el versículo 15 de este capítulo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí la Biblia con esto? Particularmente estos hombres que se adelantaron antes de que Jesús juzgue para decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, hicimos muchas cosas, merecemos entrar en el reino. Note la actitud de estos personajes. En lugar de esperar a que sea Jesucristo quien los juzgue y quien los recompense y les diga, entren a mi reino, ellos intentaron de antemano decir que merecían entrar en su reino porque ellos eran tan buenos siervos. En respuesta, Jesucristo les dice, apártense de mí, obreros de maldad. Hay otros pasajes de la Biblia donde podemos ver la respuesta que Jesucristo tiene al otro grupo, es decir, al grupo de los que entraron en su reino. Y particularmente les dice, como ustedes me acogieron cuando yo no tenía dónde estar, me abrigaron cuando estaba desnudo,
me dieron de comer cuando tuve hambre, me visitaron cuando estaba en la cárcel. Entonces entren, amados míos, al reino de mi Padre. Entonces hay una división entre un grupo que muestra humildad y que realmente practicaba el amor verdadero, mientras que había otro grupo que lo que más hacía era hablar de palabra y aparentar, digamos, tocar trompeta ante todo lo que hacía, hacer una enorme propaganda, donde vistosamente se vea al grupo como un grupo muy religioso, muy santo, que habla muy bien, se viste lindo y hace muy buenas obras, pero en realidad resultaba que eran falsos profetas y que eran personas arrogantes. Particularmente esto es importante porque Dios conoce la actitud de nuestro corazón, y uno de los graves problemas de las sectas en general, y no estoy hablando solamente del grupo de los testigos de Jehová, estoy hablando de muchos otros grupos, es que además de apoyarse en estos pasajes que son parábolas y que pueden ser de difícil interpretación o fácilmente sacados de su contexto por grupos que intentan apoyar sus doctrinas en algún lugar de la Biblia, nos muestra de que la jactancia y el orgullo es un grave problema que aparta a las personas de Dios. Los testigos de Jehová, que comenzaron a existir hace aproximadamente 130 años, estoy hablando de la empresa, de la corporación, es decir, Watchtower, la empresa de tratados Atalaya, desde sus comienzos y con sus primeros presidentes, estuvieron enseñando de que ellos eran los únicos elegidos por Dios para poder enseñar la palabra de Dios correctamente. Y no solamente enseñaron eso, sino que dijeron que eran el único vocero de Dios en la tierra, el único conducto, y que si queríamos poder estar en la verdad y ser salvos, debíamos entrar a su organización. Y estoy hablando de la corporación Watchtower. En otras palabras, no basta que usted lea la Biblia, que usted tenga una buena relación con Dios y se congregue con otros hermanos en la fe. Para los testigos de Jehová y la enseñanza que esta corporación ha dado desde hace aproximadamente 100 años, ellos son el único camino, la verdad y la vida. Y si usted no está dentro de este grupo religioso, usted se encuentra en la adoración falsa por ende. No importa todo lo demás. El solo hecho de no estar en este grupo religioso lo convierte usted en un esclavo malo o en una persona que se perderá en Armagedón. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es la clave de todo. Cuando el pastor Russell y Rutherford y los subsiguientes presidentes de la corporación Watchtower comenzaron a dar estas ideas, estas doctrinas en las cuales monopolizaban el derecho a enseñar la palabra de Dios y la salvación solamente a su organización, en ese tiempo se encontraban buscando pasajes y diferentes razonamientos que les permitan justificar esa enseñanza. Tal es el caso que, por ejemplo, el pastor Russell, que salió de un grupo adventista, para poder justificar las falsas profecías de 1914, se apoyó en la piramideología. Puntualmente él decía que la pirámide de Giza y las medidas internas de esta pirámide eran lo que apoyaban que sus razonamientos bíblicos eran correctos. Este apoyo en el ocultismo se basaba en el hecho de que él enseñaba que la pirámide, esta gran pirámide, no había sido hecha por hombres, sino que había sido puesta allí por Dios, y que por lo tanto la pirámide era lo que justificaba y daba a entender que los razonamientos bíblicos del pastor Russell eran verdaderos. Esto no solamente ocurrió con la pirámide de Giza. Encontramos un montón de alegorías en las cuales el pastor Russell se intentó apoyar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando habla del ángel que fue enviado a la Odisea, el pastor Russell interpretaba que él mismo era ese ángel enviado a la Odisea.
la iglesia del tiempo final, porque según Russell, esa misma generación vería el fin del mundo sin haber muerto. Él enseñaba de que el Armagedón estaba pronto a la vuelta de la esquina y que en 1914 Dios destruiría a todas las demás religiones menos a los testigos de Jehová, porque solamente ellos eran la verdad y puntualmente el pastor Russell era el esclavo fiel y discreto. Eso lo encontramos en libros escritos por Russell o libros póstumos como El misterio terminado, un libro de la corporación Watchtower que pocos testigos de Jehová tienen acceso y lo leen. Puntualmente, el grave problema de todo esto es que en todo momento el pastor Russell estuvo usando pasajes de la Biblia complejos o alegorías o parábolas para poder tomarlas, sacarlas de su contexto y convertirlas en un pretexto. Otro ejemplo se encuentra en Apocalipsis justamente, donde hay un ángel que tira el incensario con las oraciones de los santos ante Jehová, y particularmente el entendimiento del pastor Russell era que este incensario eran los volúmenes, estos libros que él mismo había escrito, y que la corporación Watchtower era ese ángel que tiraba el incensario delante de Jehová. De esta forma, el pastor Russell enseñaba que la única verdad autorizada para comprender las escrituras eran estos 7 volúmenes en los cuales él explicaba las escrituras. Entre algunas cosas, él enseñó de que el Leviatán que aparece en el libro de Job era la máquina a vapor. Él enseñó también de que el arcángel Miguel era el Papa y muchas otras cosas por el estilo. Pero lo más grave, más allá de lo que es la falsa enseñanza y el trastocar y distorsionar las enseñanzas de la Biblia, era el orgullo tan grande que tenía el pastor Russell. Tanto es así que el pastor Russell, en el momento en que se divorció de su mujer, el juez le dio el derecho del divorcio a su mujer en aquel tiempo, donde tuvo que hacer un juicio la mujer para poder divorciarse, y tras poder analizar el caso, él dijo que ninguna mujer realmente podría vivir con una persona tan arrogante como este pastor llamado Russell. De hecho, que el título de pastor era falso. En realidad, él solo se había dicho a sí mismo, se había erigido como pastor y había tomado personas de la congregación donde él se encontraba, separándolas de esta para que lo siguieran a él. De esta forma, comienza el grupo de estudiantes de la Biblia y posteriormente la Sociedad de Tratados Atalaya. Volviendo a nuestro tema y sobre este problema tan grave del orgullo y de la arrogancia, podemos analizar en este juicio de las naciones que una de las características de los falsos profetas, de aquellos que tendrían apariencia de piedad pero en realidad serían un esclavo malvado, es que ellos se adelantarían y se erigirían como esclavos y siervos buenos. No dejarían que sea el Señor quien lo decida, sino que ellos mismos intentarían justificarse y posicionarse en esa posición. Ahora sí, el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos habla acerca de la parábola del esclavo fiel y discreto. Y particularmente esta no es una parábola aislada, sino que se encuentra en conjunto con muchas otras parábolas que nos dan a entender la misma idea, qué es lo que sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Hay otras parábolas que rondan justamente en ese mismo capítulo de Mateo 24 y en el 25, que todos son paralelismos acerca de esta cuestión. Tenemos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes y muchas otras parábolas que muestran la idea de que los siervos de Dios están preparados y esperando, viviendo en santidad y enseñando correctamente la palabra de Dios, esperan la venida, la vuelta del Señor Jesucristo. Mientras que los esclavos malos o las vírgenes insensatas son aquellas personas que
dicen ser cristianos, pero que en realidad no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque son falsos profetas. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que entender sobre la parábola de Mateo 24 es que cuando Jesucristo la dio, Él estaba cerca a su muerte y resurrección. El tiempo estaba cercano. Y Él aprovechó ese momento para hablar con sus discípulos acerca de cosas muy importantes que Él quería que ellos entendieran. Es muy importante este capítulo de Mateo 24 porque tiene mucho contenido doctrinal y mucha escatología, es decir, acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y para tratarlo bien al capítulo de Mateo 24, podríamos tomarnos todo un día entero. Pero yo quiero solamente rasguñar por encima, por lo que es la superficie, para que usted pueda tener una idea básica y que le dé pie para poder estudiar mucho mejor este capítulo. Puntualmente, Mateo 24, Jesucristo habla con sus discípulos acerca de las cosas venideras y lo que gira también en torno a la segunda venida de Jesucristo. Él declara de que tenían que venir guerras, que iban a haber pestes en diferentes partes, pero que esto no significaría que ya es el fin. Estos eran solamente señales que indicarían que el tiempo está cerca o que la higuera ha madurado y está pronto a que el fruto caiga. De esta forma Jesucristo nos hacía ver de que era necesario que llegaran pestes, que llegaran diferentes guerras, pero que aún así no necesariamente era ya el fin. Esto era principio de dolores, eran señales y que indicaban que pronto estaba cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, la parábola del esclavo fiel y discreto, es donde Jesucristo da una figura, una parábola que era muy común en el tiempo en el cual él la estaba expresando y que ayudaba a los discípulos a poder comprender mejor cuál era la idea. Puntualmente habla de un señor muy poderoso, un amo rico, que tenía tierras y que tenía muchos esclavos. Y estos siervos son puestos a cargo para cuidar y administrar estos bienes hasta que su señor regresara. Y la idea era que habrían esclavos que iban a hacer lo bueno, que iban a administrar correctamente los bienes, que iban a estar trabajando mientras su amo estaba lejos y que iban a estar dándole a quienes tenían a cargo el alimento de forma fiel y prudente y en su tiempo. Mientras que otros esclavos que iban a ser arrogantes, que iban a aprovechar que el esclavo no está, que el dueño del lugar no estaba presente para hacer lo que quisieran, para maltratar a los demás y que no iban a ser fieles y prudentes. De forma que cuando el amo llegara, iba a premiar a aquel esclavo fiel y prudente y lo iba a poner a cargo de todo, mientras que iba a castigar al esclavo malo. Si bien en esta parábola se habla de el esclavo fiel y prudente como singular y del esclavo malo como singular, la idea es simplemente diferenciar los dos tipos de esclavos que hay. Uno puede ser un esclavo malo o puede ser un esclavo bueno. Y Jesucristo, luego de explicar esta parábola, de decirla, les dice, por tanto, estén preparados para cuando yo regrese, porque ustedes no saben cuándo voy a regresar, pero tienen que estar listos. De esta forma podemos entender que la parábola del esclavo fiel y discreto simplemente está diciendo que como cristianos tenemos que estar haciendo lo bueno, tenemos que estar enseñando fielmente la palabra de Dios en las diferentes congregaciones y que tenemos que practicar un amor genuino y poner en una vida práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, no vamos a ser avergonzados. Ahora bien, el pastor Russell lo que hizo fue trastocar y sacar esta parábola de su contexto para enseñar que el esclavo fiel y discreto
tenía que ser una persona en particular y no podían ser muchas. Y él dijo que él era ese esclavo fiel y discreto. Eso lo encontramos en El Misterio Terminado, un trabajo póstumo del pastor Russell. Puntualmente allí se reluce la idea del pastor Russell que él estuvo enseñando de forma personal a sus colegas, diciendo de que él había sido erigido por Dios como un esclavo fiel y discreto, como el esclavo fiel y discreto que podía enseñar la verdad. Lo interesante de este caso es que el pastor Russell se adelantó a enseñar que el Señor Jesucristo lo había seleccionado a él como el esclavo fiel y discreto, y esto fue lo que la sociedad Watchtower tomó como un impulso para sus futuras doctrinas. A lo largo de los años y de las décadas, la Sociedad de Tratados Atalaya ha estado enseñando que ella es el esclavo fiel y discreto, y que fue seleccionado entre el año 1914 y 1918 como la única organización en toda la tierra que tiene el aval de Jesucristo para poder enseñar la palabra de Dios, y que en ese momento en que fue seleccionada y puesta sobre todos los bienes, Jehová desechó a todas las demás congregaciones, las cuales serían barridas en ese Armagedón inminente que estaba a la vuelta de la esquina. El señor Russell, al mismo tiempo que decía haber sido elegido como el esclavo fiel y prudente, se encontró enseñando vez tras vez falsas profecías. El señor Russell no fue el único que dio falsas profecías, sino que los subsiguientes presidentes de la sociedad también se dedicaron a la falsa profecía. Tal es el caso que el señor Rutherford, por ejemplo, él continuó profetizando Armagedón, por ejemplo, para 1925, para 1975, para 1918, entre otras fechas. La Sociedad de Tratados Atalaya no profetizó una sola vez Armagedón, sino que lo hizo multitud de veces. Vez tras vez fue un papelón, porque ellos dijeron que habían sido seleccionados por Jehová y que la voz, lo que ellos decían y lo que ellos transmitían a través de sus escritos, como estos 7 libros que hablamos del pastor Russell y las revistas Atalaya y otros libros que fueron escritas por la organización Watchtower, no eran simplemente palabras de hombres, sino que era la palabra de Dios, pero organizada de otra forma. De esta forma, estos señores se erigieron a sí mismos como si ellos hubieran sido seleccionados y puestos sobre todos los bienes del reino. De allí nace el hecho de que los salones donde se congregan los testigos de Jehová son llamados salones del reino, porque nace de la idea de que Jesucristo ya está reinando desde 1914 y que por lo tanto los salones son bienes del reino. Y por eso es que cada salón que se construye es puesto a nombre de la sociedad Watchtower, porque ella es la dueña de todos los bienes. Interesantemente, vez tras vez, la doctrina de los testigos de Jehová fue cambiando porque se demostró vez tras vez que era falsa. Y el hecho de que sea falsa nace de la raíz del problema, la arrogancia. El hecho de que el pastor Russell se erigiera como el único hombre en toda la tierra que podía enseñar la Biblia correctamente, demuestra que no era una persona humilde. No solamente que enseñó mal la palabra de Dios y de que no fue una persona confiable, de que demostró ser arrogante e imprudente, él a la vez quería cerrar las puertas del reino de Dios para todas las demás personas de la cristiandad, aludiendo al hecho de que Jehová lo había elegido a él como el esclavo fiel y discreto y lo había puesto sobre todos los bienes. Es así como él trastocó diferentes parábolas y puntualmente pasajes escatológicos o complejos que fácilmente los podía utilizar para poder establecer de que estos enseñaban las verdades que supuestamente él transmitía. Pero uno de los detalles de la parábola del esclavo fiel y discreto es que este esclavo sería fiel,
daría el alimento correcto en su tiempo correcto y sería prudente. Analicemos estos tres detalles. La sociedad de Tratados Atalaya no fue fiel. Una persona fiel es una persona en la cual podemos tener confianza. Y cuando vemos una organización que ha profetizado vez tras vez falsamente y que ha sido tan arrogante en sus declaraciones, poca es la confianza que se puede tener en estos hombres, falibles y que no son guiados por el Espíritu Santo como aludieron que lo eran. Asimismo, fueron arrogantes y fueron imprudentes, porque a pesar de que justamente en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo nos advirtió a no colocar fechas para la venida de Jesucristo, porque el día y la hora nadie lo sabe, aún así, la organización Watchtower vez tras vez se atrevió arrogantemente a proferir todas estas predicciones acerca de que Jesucristo vendría en una u otra fecha y acerca del establecimiento de su reino y acerca del Armagedón. Hizo exactamente todo lo que Jesús advirtió que no había que hacer. Todo lo que el esclavo malo haría es lo que hizo la organización de Tratados Atalaya. Entonces podemos preguntarnos, ¿será cierto que la organización de Tratados Atalaya fue seleccionada por Jesucristo y fue puesta a cargo de todos los bienes luego de una investigación invisible que Jesucristo habría realizado entre el año 1914 y 1918? La respuesta claramente es no. Y casualmente es por esa razón que la doctrina de los testigos de Jehová es tan variable y tan dinámica, porque no hay seguridad y confianza en sus palabras. Lo que hoy dicen, mañana puede ser mentira. De la misma forma que todo lo que dijo el pastor Russell fue falso, como hoy quedó demostrado. Particularmente en el año 2013, no me recuerdo si es en la atalaya de junio o julio, y la sociedad reconoció también de que en realidad nunca fue seleccionada como el esclavo fiel y discreta siendo puesta a cargo de todos los bienes, sino que había malentendido la parábola. Ahora yo le pregunto, ¿qué confianza podemos tener en esta clase de hombres que con arrogancia dicen haber sido puesto por Jehová sobre todos los bienes cuando eso jamás había ocurrido? Estos hombres que se adelantaron y asimismo se pronunciaron como esclavos buenos. La pregunta es, cuando nuestro Señor Jesucristo realmente venga en su segunda venida, ¿qué les dirá a estos hombres? ¿Serán falsos profetas como nos advierte Mateo 7:15? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Los falsos profetas de los cuales habla la palabra de Dios venían disfrazados de ovejas. Un pasaje muy importante se encuentra en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22, y que nos enseñan cómo podemos reconocer un falso profeta. Básicamente el pasaje dice que la forma en que nos podemos dar cuenta que una persona es un falso profeta es cuando todo lo que él predijo o profetizó no se cumple. Y dice de que no tenés que tener miedo de ese falso profeta porque es un arrogante. Miren qué interesante cómo la palabra de Dios nos muestra que esta clase de personas son arrogantes y orgullosas y que se posicionan como voceros de Dios cuando en realidad no lo son. Por eso es muy grave lo que enseñan los testigos de Jehová y es necesario que usted lo pueda comprender bien y que usted pueda actuar en base a esta advertencia de la cual nos habla la palabra de Dios.